El albañil entró en mi habitación mientras dormía. Recuerdo claramente ese día. Estaba sola en casa, el reloj apenas marcaba las 2 de la tarde. El sol de verano se filtraba suavemente a través de las cortinas, pintando sombras lánguidas en el suelo de madera. En el aire flotaba el débil aroma del jazmín que emanaba del difusor que había colocado en la esquina de la habitación la noche anterior. Carlos se había ido temprano esa mañana, con su maletín en la mano y un beso apresurado en mis labios, prometiendo regresar tarde ya que tenía varias reuniones seguidas. La casa estaba en silencio, un silencio tan denso que casi podía escuchar el zumbido de mis propios pensamientos. Estaba acostada en la cama, inmersa en las páginas de un libro que no lograba captar por completo mi atención. Mis pensamientos vagaban como hojas arrastradas por el viento, a rincones de mi mente que solía evitar. El agotamiento emocional de mantener una fachada de matrimonio perfecto era más agotador de lo que quería admitir. Entonces los escuché, pasos. No eran los firmes y decididos pasos de Carlos, sino algo más suave, más cauteloso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi primera reacción fue de alarma. No esperaba a nadie en casa a esa hora. Sin embargo, algo en la cadencia de esos pasos me hizo quedarme quieta, expectante. La puerta entreabierta dejó pasar a una figura, Martín, el albañil que habíamos contratado para renovar nuestra cocina. Lo reconocí al instante por su estatura y porte robusto, incluso antes de que se volviera hacia mí. Llevaba puesta una camiseta que delineaba cada músculo de su torso y unos vaqueros manchados de pintura que hablaban de su duro trabajo. No supe qué decir, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Martín, por su parte, tampoco habló, simplemente sostuvo mi mirada con una intensidad que me hizo estremecer. Entonces recordé las pequeñas conversaciones que habíamos tenido, las risas que habíamos compartido en secreto, los momentos en que nuestras manos se habían rozado accidentalmente al pasar. Todo eso había sembrado una curiosidad y atracción en mí que había intentado ignorar. Finalmente, rompió el silencio. Lo siento, no quise asustarte, dijo con voz baja y un tanto ronca, pero necesitaba hablar contigo a solas. Su mirada era firme, casi desafiante, como si estuviera tomando una decisión importante justo allí, frente a mí. Sentí que mi corazón latía con fuerza, cada latido retumbando en mis oídos. ¿Hablar de qué? Supe la respuesta incluso antes de formular la pregunta en mi mente. Había algo entre nosotros, algo que ninguno de los dos había querido reconocer hasta ese momento. Era peligroso, era imprudente, era emocionante. Martín dio un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. Permanecí inmóvil, mi respiración entrecortada era lo único que llenaba ese espacio cargado de tensión palpable. He estado pensando en ti, admitió, y esas palabras desencadenaron algo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Así es como todo comenzó en esa tranquila tarde que prometía no tener historia alguna. Lo que siguió cambiaría mi vida de formas que nunca habría imaginado. Después de su declaración inicial, el silencio nos envolvió nuevamente. Martín simplemente se quedó allí, con la mirada fija en mí, como si esperara algún gesto o señal que le indicara si debía avanzar o retroceder. Yo, por mi parte, sentía que cada fibra de mi ser se tensaba como las cuerdas de un instrumento, esperando ser pulsadas. La realidad de mi matrimonio, los años de rutina y la desconexión se agolpaban en mi mente, contrastando bruscamente con la electricidad que ahora llenaba la habitación. ¿En qué has estado pensando?, logré decir finalmente, mi voz temblorosa en un susurro. No era solo la curiosidad la que impulsaba mis palabras, era la necesidad de confirmar si lo que sentía era un reflejo de sus emociones, si esta locura tenía alguna justificación. Martín dio otro paso, eliminando el poco espacio que quedaba entre nosotros. En esto, dijo, y antes de que pudiera procesar sus palabras, sus labios encontraron los míos. El beso fue profundo, lleno de todas las cosas no dichas, todas las miradas que habíamos compartido. Fue como si ambos hubiéramos estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente nos permitiéramos exhalar. Cuando el beso terminó, ambos estábamos sin palabras, con la respiración entrecortada. También pensando en ti, confesé, las palabras saliendo de mí antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Pero esto está mal, Martín. Estoy casada. Sentí cómo se rompía mi corazón al decir esas palabras, pero sabía que era la verdad, una verdad incómoda y cruel. No puedo dejar de pensar en ti, ni un solo día, dijo Martín, su voz cargada de sincera angustia. Desde el primer día que vine a esta casa y te vi, algo cambió dentro de mí. No quiero causarte problemas, pero necesito que sepas cómo me siento. El conflicto interno me consumía. Sabía que esto podía destruir mi matrimonio, que podía hacer añicos la frágil paz en la que había vivido durante años, pero ¿acaso no estaba ya rota de alguna manera?
¿No había sido esa paz simplemente una ilusión, un espejismo de felicidad? Mira, no sé qué hacer al respecto, dije, un gesto que reflejaba mi confusión. Necesito tiempo para pensar. Martín asintió, su rostro reflejo de emociones encontradas. Te entiendo. No quiero presionarte, solo necesitaba que lo supieras, respondió, retirándose y dejándome sola con mis pensamientos y una sensación de vacío. El resto del día lo pasé reflexionando sobre lo sucedido, reviviendo el beso una y otra vez en mi mente, sintiendo cada vez la misma mezcla de culpa y deseo. Esa noche, cuando Carlos regresó a casa, lo miré buscando algo que tal vez había estado ausente durante mucho tiempo: amor, conexión, pasión. Sin embargo, lo que vi fue a un buen hombre, trabajador y leal, pero con quien había dejado de compartir mi corazón hace mucho tiempo. Cenamos juntos, hablamos de trivialidades, pero en mi mente solo estaba Martín y la promesa no dicha de algo que podría ser peligrosamente hermoso. Al acostarme esa noche, supe que las cosas no podían seguir igual. Estaba al borde de un precipicio y la decisión de saltar o retroceder aún no se había tomado. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y pensamientos encontrados. Intenté concentrarme en mi rutina diaria, en las tareas del hogar, la lectura y las pequeñas alegrías que solían llenar mis días, pero todo se sentía vacío, como si una sombra se hubiera posado sobre mi vida, oscureciendo todo lo que solía brillar. Carlos no parecía notar el cambio en mí, estaba absorto en su trabajo, siempre entre llamadas y correos electrónicos que consumían la mayor parte de su atención, incluso cuando estaba en casa. Cada vez que nos sentábamos a cenar, intentaba encontrar en sus ojos el reflejo del hombre del que me había enamorado hace años, pero todo lo que encontraba era el cansancio de alguien atrapado perpetuamente entre las exigencias de su carrera y las pocas horas de descanso que se permitió una mañana. Mientras Carlos se preparaba para otro largo día de trabajo, Martín llegó temprano para continuar con las renovaciones. Lo observé desde la ventana de la cocina, su imponente figura moviéndose con una gracia sorprendente para alguien de su tamaño. Cada martillazo, cada medida, cada corte de madera parecía un eco de los latidos desordenados de mi corazón. Cuando nuestras miradas se encontraron a través del cristal, sentí ese tirón familiar, esa corriente eléctrica que había intentado ignorar pero que ahora parecía imposible de negar. Martín sonrió brevemente y luego volvió a su trabajo, su concentración inquebrantable. Después de que Carlos se fue, decidí que necesitaba hablar con Martín, aclarar el ambiente, establecer límites que nos permitieran seguir con nuestras vidas sin complicaciones adicionales. Pero cuando entré en la cocina y lo vi allí trabajando con tanta dedicación, las palabras escaparon de mí. En su lugar, le ofrecí un café, que aceptó agradecido, y nos sentamos en el pequeño banco en el jardín trasero, bajo la protección de un viejo roble que había visto pasar muchas primaveras y otoños. Hablamos primero sobre el proyecto, el progreso y los próximos pasos, pero pronto la conversación derivó hacia temas más personales. Fue entonces cuando sucedió. Martín dejó su taza de café en la mesa, se giró hacia mí y dijo: no puedo dejar de pensar en lo que pasó entre nosotros. Sé que dijiste que necesitas tiempo para pensar, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Sin embargo, también debo decirte que no me arrepiento de lo que sucedió y que, si pudiera, lo haría de nuevo. Sus palabras me sacudieron. No había ira ni exigencia en su voz, solo una sinceridad que era tan refrescante como dolorosa. En ese momento entendí que yo tampoco tenía arrepentimientos, a pesar de la culpa, a pesar del miedo. Algo en mí se había despertado ese día, algo a lo que ya no podía volver a dormir. Miré profundamente en sus ojos y luego, casi sin pensarlo, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron una vez más. Fue un beso cargado con todas las palabras no dichas, todas las promesas no cumplidas, un beso que selló algo entre nosotros, algo que ya no podíamos negar. Después de ese momento, no hubo vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea, y aunque parte de mí sabía que estaba mal, otra parte de mí se regocijaba en la libertad de ese acto de rebeldía, de ese acto de honestidad conmigo misma. Después de ese segundo beso, que fue a la vez una confirmación y una rendición, el resto del día se deslizó en una especie de neblina emocional. Martín y yo nunca volvimos a hablar sobre lo que había sucedido, no hacía falta. Había un entendimiento tácito entre nosotros, un acuerdo no verbal de que lo que compartíamos era algo profundamente significativo y complicadamente prohibido. Retomamos el trabajo en la cocina como si nada hubiera pasado, pero cada movimiento, cada intercambio de herramientas, cada mirada llevaba un peso nuevo. Estábamos juntos, pero al mismo tiempo increíblemente solos en nuestro secreto. Cuando Martín se fue esa tarde, me sentí simultáneamente aliviada y desoladamente vacía. Sabía que esto no era solo un romance pasajero, era algo que estaba empezando a redefinir mi existencia. Carlos regresó a casa más tarde de lo habitual. Había una tormenta en el horizonte,
tanto literal como figurativamente, y el primer trueno retumbó justo cuando él entró por la puerta. Lo saludé con un beso en la mejilla, tratando de disimular la agitación interna con una sonrisa. Estaba cansado, con los hombros cargados no solo con el peso de su maletín, pero también con el estrés de su día. Durante la cena, hablamos de trivialidades, su trabajo, la remodelación de la cocina e incluso planes futuros para unas vacaciones que ambos sabíamos que probablemente no tomaríamos, todo mientras el lejano retumbar de la tormenta se entremezclaba con el sonido de nuestros cubiertos contra los platos. Carlos no notó mi distracción, o si lo hizo, eligió no comentarlo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas y el viento aullaba por las grietas, me encontré despierta, mirando el techo oscurecido. Carlos dormía a mi lado, su respiración profunda y regular, tan diferente de la mía, entrecortada y ansiosa. Mi mente estaba en tumulto. Por un lado, estaba el mundo cómodo y predecible con Carlos, el hombre que había sido mi compañero durante tantos años. Por otro lado, estaba este sentimiento nuevo y electrizante que Martín había despertado en mí, algo que no podía negar ni quería explorar más a fondo. Me levanté y miré por la ventana, observando cómo la lluvia formaba pequeños ríos en las calles, iluminados por la tenue luz de las farolas. En ese momento, entendí que estaba en la calma antes de la tormenta. Lo que había comenzado como un susurro de pasos en una tranquila tarde se había convertido en un rugido que amenazaba con desgarrar todo lo que conocía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se volviera tan complicada? Las preguntas eran muchas, las respuestas esquivas. Lo único claro era que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo entre dos mundos, rompiendo mi corazón en cada giro. Pero la decisión sobre qué camino tomar era abrumadora, y en ese momento, bajo el manto de la noche tormentosa, me sentí más perdida que nunca. Los días que siguieron se convirtieron en una delicada danza de apariencias y realidades ocultas. Cada mañana, al despertar junto a Carlos, luchaba por reconectar con el amor que una vez nos había unido. Sin embargo, cada encuentro, cada conversación con Martín, intensificaba la llama de una pasión que me consumía, un fuego que no sabía cómo controlar. Mi vida se dividió en dos partes irreconciliables. Durante el día, era la esposa devota y atenta, ocupándome de las tareas del hogar, apoyando a Carlos en su carrera, intentando avivar las brasas de un matrimonio que temía que se estuviera apagando lentamente. Pero en las sombras de mi corazón, en esos momentos robados con Martín, me estaba transformando en alguien más, una mujer que deseaba con una intensidad que me asustaba. Martín y yo encontramos maneras de vernos sin levantar sospechas. Aprovechábamos las horas en que Carlos estaba en el trabajo y supuestamente yo estaba ocupada con mis propias actividades. Nuestros encuentros eran breves pero intensos, y cada despedida era una pequeña herida en mi alma. A medida que pasaban las semanas, la carga emocional de llevar una doble vida comenzó a pesar sobre mí. Las mentiras necesarias para mantener mi secreto se volvieron cada vez más complicadas. Miraba a Carlos y veía su confianza en mí, su amor incondicional, y me sentía como una traidora. Sin embargo, la atracción hacia Martín era como una corriente contra la cual no tenía fuerzas para nadar. Una tarde, después de que Martín se había ido y me encontraba sola en la cocina renovada, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Estaba parada frente a la nueva encimera de mármol, tocando la superficie fría y lisa, cuando las lágrimas comenzaron a fluir inesperadamente. Lloraba por la mujer que había sido y la mujer en la que me estaba convirtiendo, atrapada entre dos amores, entre la seguridad y pasión. Decidí entonces que necesitaba hablar con alguien, necesitaba consejo, orientación. Llamé a mi hermana, la única persona en quien sabía que podía confiar plenamente. Le conté todo, desde el primer encuentro inesperado con Martín hasta los tumultuosos sentimientos que estaba experimentando. Su respuesta fue comprensiva pero firme. «Tienes que tomar una decisión, hermana», me dijo con su voz calmada y racional. «No puedes seguir así. No es justo ni para Carlos ni para ti. Y en cuanto a Martín, tienes que pensar si esto es solo un escape emocional o algo realmente digno de arriesgarlo todo». Su consejo resonó en mí durante días. Sabía que tenía razón. No podía quedarme indefinidamente en este limbo. Era hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones, de tomar una decisión que definiría el rumbo de mi vida. El tiempo parecía ralentizarse mientras reflexionaba sobre las palabras de mi hermana. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero cada opción parecía igualmente desgarradora. Continuar mi relación con Martín significaba arriesgar todo lo que había construido con Carlos, pero renunciar a él significaba reprimir una parte de mí que había vuelto a la vida de una manera tan vibrante. En los días que siguieron, mi mente se convirtió en un campo de batalla, donde cada momento con Martín y cada interacción con Carlos eran analizados y reanalizados en busca de alguna señal que me indicara la dirección correcta.
Luché por mantener la normalidad, pero mi ansiedad se volvía cada vez más palpable. Una tarde de jueves, mientras Carlos aún estaba en el trabajo y yo estaba sola en casa, repasando mentalmente la conversación que tendría con él esa noche, el destino intervino de una manera que no había anticipado. Estaba en el estudio buscando algunos documentos para la reunión de la comunidad del vecindario cuando accidentalmente derramé café en la mesa. Mientras limpiaba el desastre, mi mano tocó el borde de un cajón ligeramente abierto. Curiosa y distraída por mis propios dilemas, lo abrí esperando simplemente encontrar más papeles o tal vez antiguas facturas. Pero en su lugar, mis ojos se posaron en una serie de cartas y fotografías que no reconocí de inmediato. Con manos temblorosas, tomé la primera carta y comencé a leer. Las palabras fueron un golpe directo al corazón. Eran cartas de amor, pero no estaban escritas por mí ni dirigidas a mí. Eran de otra mujer y hablaban de encuentros secretos, de promesas de estar juntos, de un futuro que Carlos parecía haber planeado con alguien que no era su esposa. Cada línea, cada palabra, añadía peso a la incredulidad y al dolor que rápidamente se acumulaban dentro de mí. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. De repente, todas mis propias transgresiones, mis propios secretos, parecían diminutos en comparación con la traición que acababa de descubrir. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había sido tan ciega? Preguntas revoloteaban en mi cabeza mientras seguía leyendo, cada carta un recordatorio del engaño que había vivido sin saberlo. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en el sofá de la sala de estar, las cartas esparcidas a mi alrededor como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Se detuvo en seco al ver la escena, su rostro palideciendo al instante. Claudia, comenzó, pero no tenía palabras que pudieran reparar el abismo que se había abierto entre nosotros. ¿Cuánto tiempo, Carlos? ¿Cuánto tiempo has estado viéndola? Mi voz era un susurro quebrado, pero cada palabra estaba cargada de un dolor y una traición que no sabía que podía sentir. Intentó explicarse, justificarse. Habló de problemas en nuestro matrimonio, de distancia emocional, de cómo había encontrado consuelo en otra persona. Pero todo lo que dijo sonaba vacío, una débil justificación para una profunda traición. Esa noche, mientras la tormenta de emociones nos envolvía a ambos, supe que cualquier decisión que hubiera estado considerando antes había cambiado irrevocablemente. La revelación de su infidelidad no solo había destrozado lo que quedaba de nuestro matrimonio, también había liberado una parte de mí que había estado encadenada por la culpa y la incertidumbre. La noche de la revelación fue larga y tortuosa. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza, entremezcladas con el eco de las cartas que había encontrado. Mi mundo, ya tambaleante por mis propios secretos, se había desmoronado por completo. La imagen del hombre con quien había compartido casi toda mi vida adulta se había desvanecido, reemplazada por la de un desconocido. En los días que siguieron, ambos navegamos a través de un mar de silencio y tensiones no expresadas. Carlos intentó hablar conmigo varias veces, quizás en un esfuerzo por reparar lo irreparable, pero yo estaba demasiado herida y confundida para escucharlo. Necesitaba espacio, tiempo para pensar en todo lo que había sucedido, no solo con Carlos, sino también con Martín. Una tarde, después de un largo paseo solo en el parque cerca de nuestra casa, decidí que era hora de enfrentar la situación con Martín. Lo llamé y le pedí que nos encontráramos en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de nuestro vecindario. Necesitaba claridad, y él era parte de esa búsqueda. Martín llegó al café antes que yo y me esperaba con una expresión preocupada en su rostro. Sin rodeos, le conté sobre el descubrimiento de las cartas de Carlos y cómo eso lo había cambiado todo para mí. Martín escuchó en silencio, sus ojos nunca apartándose de los míos, ofreciendo un apoyo silencioso tan necesario. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa, su toque cálido y reconfortante. Claudia, lamento mucho lo que estás pasando, dijo suavemente, pero tal vez esto te dé la libertad de elegir lo que realmente quieres para tu vida, sin culpa ni reservas. Su comentario encendió una chispa de posibilidad en mi corazón. ¿Y si lo que quiero es explorar lo que hay entre nosotros?, pregunté, la idea formándose plenamente en mi mente justo al expresarla. Martín apretó mi mano, su respuesta una mezcla de alivio y seriedad. Eso es lo que más quiero, admitió, pero solo si estás segura de que es lo que quieres, no solo una reacción a lo que has descubierto sobre Carlos. Fue un punto justo y necesario. Si iba a seguir por este camino, debía ser por las razones correctas, no solo como una escapatoria a mi dolor o como venganza hacia Carlos. Te diré lo que, continuó Martín. Démonos un tiempo, un mes, tal vez 2. No tomes ninguna decisión ahora. Si después de ese tiempo sientes lo mismo, yo estaré aquí. Era un ultimátum, pero dado con gentileza y respeto hacia mi proceso, me permitiría tiempo para sanar, para pensar,
para decidir sobre mi vida desde un lugar de fortaleza en lugar de caos. Acordamos mantener distancia, una decisión que dolió, pero que sabíamos que era necesaria. Nos despedimos ese día, no con un beso, sino con un abrazo que expresaba más de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Esa noche, al regresar a casa, me sentí más ligera pero también más cargada que nunca. Las próximas semanas serían cruciales para definir mi vida, y estaba decidida a enfrentarlas con integridad, sin importar el dolor que pudiera conllevar. Las semanas siguientes al ultimátum de Martín fueron un periodo de profunda introspección. Me sumergí en una rutina de autocuidado y reflexión, tratando de distanciarme de las emociones inmediatas para entender mejor mis verdaderos deseos y necesidades. Carlos y yo habíamos acordado vivir en la misma casa por conveniencia, pero cada uno ocupaba su propio espacio, interactuando lo menos posible durante este tiempo. Carlos intentó varias veces iniciar conversaciones sobre nuestro futuro. Aunque parte de mí deseaba poder resolver las cosas y volver a la comodidad de nuestro matrimonio, sabía que mucho había cambiado, no solo por su infidelidad, sino también por cómo me había sentido viva con Martín, algo que no podía ignorar ni descartar como un simple capricho. Una mañana de sábado, tomé café en nuestra terraza, mirando hacia el jardín que Carlos y yo habíamos cultivado juntos a lo largo de los años. Cada planta, cada flor, tenía una historia, un recuerdo asociado a tiempos más felices. Era difícil pensar en deshacerme de todo, pero una parte de mí ansiaba comenzar de nuevo, libre de las sombras del pasado. Finalmente, una tarde lluviosa encontré la claridad que tanto necesitaba. Sentada frente a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia trazaban caminos impredecibles sobre el cristal, me di cuenta de que mi relación con Carlos, aunque cómoda y familiar, ya no me brindaba la felicidad y el crecimiento personal que deseaba. A pesar de la traición y el dolor, mi corazón se inclinaba hacia la posibilidad de explorar lo desconocido con Martín. Esa noche, cuando Carlos llegó a casa, lo llamé al salón. «Necesitamos hablar», le dije, con voz firme a pesar de que por dentro temblaba. Él asintió, probablemente anticipando la conversación. «Carlos, he pensado mucho en nosotros, en todo lo que ha pasado», comencé, buscando mantener la calma, «y he decidido que es lo mejor para ambos que pongamos fin a nuestro matrimonio. No solo por lo que descubrí, sino porque ambos merecemos la oportunidad de ser realmente felices, incluso si eso significa no estar juntos». Carlos me miró, la tristeza en sus ojos era evidente, pero también había resignación, como si él también hubiera llegado a la misma conclusión. «Lo siento, Claudia», dijo simplemente, «por todo. Espero que encuentres lo que buscas». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividades prácticas, desde hablar con abogados hasta dividir nuestros bienes. Aunque cada paso fue doloroso, hubo un sentido subyacente de liberación, de finalmente tomar el control de mi vida. Una vez que se calmó el polvo, me permití contactar a Martín. Nos encontramos en el mismo café discreto donde habíamos acordado separarnos. Él estaba allí, esperándome con la misma mirada cálida de siempre. «Estoy lista», le dije sin rodeos, lista para ver a dónde nos lleva esto, sin secretos ni sombras entre nosotros. Martín sonrió, y ese gesto disipó las últimas dudas en mi corazón. «Estoy aquí, Claudia, para lo que necesites y para descubrir juntos lo que nos depara el futuro». Con el comienzo de mi nueva vida con Martín, me encontraba en un constante estado de descubrimiento. Cada día revelaba más de su carácter, sus sueños, sus miedos, y a medida que lo conocía más profundamente, mi certeza de que había tomado la decisión correcta solo se hacía más fuerte. Sin embargo, había un aire de misterio que Martín aún retenía, algo que parecía ocultar y que me intrigaba y preocupaba por igual. Una tarde de otoño, mientras compartíamos un café en la pequeña terraza de nuestro nuevo apartamento, decidí abordar esos pensamientos que habían estado atormentando mi mente. «Martín», comencé, intentando mantener mi voz ligera, «siento como si todavía hubiera partes de ti que no conozco, cosas que tal vez no quieras compartir conmigo». Martín me miró, sus ojos oscuros ocultando una complejidad que no había notado antes. Después de un largo suspiro, asintió lentamente. «Tienes razón, Claudia. Hay cosas de mi pasado que no he querido traer a nuestro presente, no porque quiera ocultar algo, pero porque temo que cambiarán la forma en que me ves». Mi corazón latía con miedo ante lo que podría venir, pero también necesitaba saber. «Puedes contarme cualquier cosa», le aseguré, aunque parte de mí dudaba de mis propias palabras. Martín tomó mi mano entrelazando sus dedos con los míos y comenzó su relato. «Antes de conocerte, mi vida era muy diferente. Estaba involucrado en algunas actividades ilegales, nada violento, pero cosas de las que no me siento orgulloso. Trabajaba para una empresa que, bueno, no siempre seguía la ley. Cuando me di cuenta de lo profundo que estaba metido, decidí salir»,
cambiar mi vida. Eso fue justo antes de empezar en tu antiguo trabajo. La confesión me impactó más de lo que esperaba. La imagen del hombre que amaba ahora estaba mezclada con la de alguien que me había sido ajeno. ¿Estás en peligro ahora? ¿Hay algo que pueda arrastrarte de vuelta a ese mundo?, pregunté, mi voz temblando. No, lo dejé todo completamente atrás. Trabajé duro para construir una nueva vida, una vida limpia, y te encontré a ti, explicó Martín, apretando mi mano como buscando tranquilizarme. Necesitaba un momento para procesar la información. Gracias por contármelo, murmuré finalmente. No voy a pretender que esto no me afecta, pero aprecio tu honestidad y te quiero, Martín. Eso no cambia por tu pasado, pero necesito tiempo para asimilarlo. Martín asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Te daré todo el tiempo que necesites. Estoy aquí, sea cual sea tu decisión. Los siguientes días fueron un periodo de intensa reflexión mientras lidiaba con la revelación de Martín. También enfrenté mis propias inseguridades y miedos. Sin embargo, el amor y la honestidad que Martín demostró al compartir su pasado conmigo solo reforzaron mi determinación de estar con él, de enfrentar juntos cualquier desafío que pudiera surgir. Los días que siguieron fueron un testimonio de la capacidad del amor para superar obstáculos y de la capacidad de perdonar. Si bien la revelación de Martín había sacudido los cimientos de nuestra relación, también nos había dado la oportunidad de construir algo más sólido y transparente. Decidí que, si íbamos a seguir adelante juntos, necesitábamos establecer una nueva base de confianza mutua y comunicación abierta. Una noche, mientras cenábamos en nuestro nuevo apartamento, el tema volvió a surgir. Martín, dije, dejando el tenedor en mi plato. Quiero que sepas que he pensado mucho en lo que me contaste y aunque al principio fue difícil de escuchar, creo que entiendo por qué te tomó tanto tiempo contármelo. Gracias por tu honestidad, creo que nos ha hecho más fuertes. Martín me miró aliviado y agradecido. Te prometo que a partir de ahora no habrá más secretos entre nosotros. Quiero que esta relación se base en una total transparencia. Sonreí, sintiéndome más conectada del que nunca. Eso es todo lo que pido. Con el tiempo, nuestra vida juntos comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Martín, liberado del peso de sus secretos, se abrió más sobre otros aspectos de su vida. Empezamos a planificar el futuro juntos, hablando de viajes que queríamos hacer, proyectos que queríamos emprender e incluso la posibilidad de iniciar nuestra propia empresa de remodelación de hogares, utilizando nuestras experiencias pasadas como un trampolín para algo creativo y positivo. Un día, mientras paseábamos por un parque cerca de nuestro apartamento, una idea surgió entre risas y sueños compartidos. ¿Y si ayudamos a otros a transformar sus espacios, así como hemos transformado nuestras vidas?, sugerí. Martín se detuvo, mirándome con una chispa de emoción en sus ojos. Eso suena perfecto, Claudia. Es una forma de cerrar el círculo, de hacer algo bueno con todo lo que hemos aprendido. Así nació nuestro proyecto conjunto. Trabajamos en la creación de una pequeña empresa dedicada a la renovación de interiores, enfocándonos no solo en la estética de los espacios, sino también en cómo podrían mejorar la vida de las personas. Fue un proceso emocionante y gratificante que nos permitió crecer juntos en una dirección que nunca habíamos anticipado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde aquellos días solitarios y confusos. Aunque el camino había sido increíblemente difícil, cada desafío y cada revelación me habían impulsado hacia un futuro que ahora parecía lleno de posibilidades. Martín y yo habíamos encontrado una forma de sanar nuestras heridas pasadas y de mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Finalmente, una tarde de otoño, mientras veíamos la puesta de sol desde nuestra terraza, Martín tomó mi mano y dijo: nunca pensé que encontraría a alguien con quien compartir tanto, ni que mi oscuro pasado me llevaría a un futuro tan brillante. Gracias, Claudia, por creer en nosotros. Respondí apretando su mano. Siempre. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.